A perros flacus, todos son playoffs. Bienvenidos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Punto Regional, bienvenidos al canal y bienvenidos Dani al playoff. Bienvenidos porque el Real Murcia ya ahora sí, va a empezar a jugar los playoffs, lo va a hacer esta misma semana, el sábado, si no me equivoco, a las 6:30 de la tarde en el campo del Nastic, pero antes de hablar un poquito de playoffs, volvemos unos días atrás para hablar de lo que fue el partido agónico frente al Algeciras, en el que el Real Murcia consolidó la segunda plaza. Y es que a priori, sobre el papel, un partido que parecía, iba a decir, el camino es fácil para el Real Murcia, pero bueno, al final no deja de ser que el Algeciras lleva una racha de 10 partidos sin perder y eso al final, aunque ellos ya estén salvados matemáticamente, no tengan opciones de meterse en playoff, no deja de hacer que un equipo no quiera perder esa racha y acabar el año como de la mejor manera posible. Y así fue, el Real Murcia, los primeros minutos fueron muy enérgicos. Bueno, antes de comenzar la primera parte, vamos a hablar de la alineación, sí, que creo que hay que comentarla. Y es que vimos por primera vez en toda la temporada la inclusión de Matteo Cadorini como punta de referencia inicial. No salió bien. Yo creo que, de hecho lo dijo Fran Fernández, le faltaba ritmo de juego. Es un futbolista que, pues claro, si no juega en general de manera habitual, es muy difícil que te rinda a niveles estelares. Es verdad que es un futbolista que tiene gol, tuvo alguna oportunidad, pero tampoco tuvo muchísimas oportunidades. También es cierto que solo jugó 45 minutos, lo cambió al descanso, entonces, tampoco pudimos ver mucho del brasileño, pero es cierto que sí que da la sensación de que puede llegar a ser un jugador válido para la plantilla de cara a estos playoffs, pero desde luego no como delantero de referencia, vaya. Lo que pasa es que en el 4-4-2, en el esquema, Cadorini no es un jugador que vaya bien a la presión, en campo contrario, al rival, y eso al final el Real Murcia lo penalizó bastante porque veíamos como un Flacu en presión sobre el Algeciras, un poco solo, sobre todo porque siempre vemos esa presión de Flaccus y Juan Carlos Real, que suele ir ordenada por lo menos. Con Cadorini no lo veíamos así como lento y al final pues se notaba como que no estaba participando ni en defensa ni en ataque, porque no le llegaban balones tampoco. Eso al final no deja de ser un rematador que entra poco en juego, claro, a la hora de elaboración, y eso pues a Fran Fernández con un 0-0 y con una Algeciras que ya comentaremos ahora se estaba creciendo, tuvo que darle el hachazo a Cadorini y volver al banquillo. También vimos un Loren Burón de inicio, que no estuvo bien, no estuvo mal, pero no estuvo bien. En general, la banda izquierda del Real Murcia, entre Quique Cadete y Loren, creo que fueron los menos mejores del partido, la verdad. Y luego también vimos un Íñigo Meridiarte, que si no es inédito ese centro del campo, esa pareja de centrocampistas, es casi inédita, porque no jugó ni Palmer, que prácticamente ha jugado todo, no jugó Moja y no jugó Juan Carlos Real. Sí, no jugó prácticamente ninguno de los tres del centro del campo. Además, Unisi Gómez, que no estuvo muy bien también, porque como dijo Fran Fernández, estaba un pelín tocado, daba la sensación de que le faltaba un pelín a nivel físico, y de hecho también lo cambió al descanso. Fueron los dos cambios que hizo, tanto Moja por Isi Gómez como Raúl Alcaina por Cadorini. Creo que cambios acertados, si me preguntan. Sí. Creo que los dos mejoraron la versión de lo que habían hecho sus compañeros. Pero bueno, más allá de eso, ahora entraremos también en otros cambios, como es el de Toral, hablaremos un poco de él. El partido yo creo que transcurrió más o menos como tenía pensado Fran Fernández, un partido en el que el Real Murcia estableció una presión alta, que esta vez sí le dio el rédito suficiente como para generar ocasiones, sobre todo en los primeros 10-15 minutos. A partir de ahí, el Algeciras empezó a despertar e incluso en algunos tramos a dominar el juego, sobre todo por mediación de su extremo y su media punta. Tanto Álvaro Leiva como Diego Esteban jugaron un muy buen partido. Sí. Y luego, a partir de ahí, el Real Murcia, yo creo que casi uno de los momentos en los que peor estaba, se encuentra con ese gol, con ese centro de David Vicente sobre la cabeza de Sabeljic, que entra muy bien el argentino. Tú, de hecho, lo dijiste en la retransmisión que hicimos allí en el partido, en una zona en la que quizás no te esperes que esté Sabeljic en balón corrido, digamos, claro, en una jugada... La corta en su propio campo y acaba rematándole. No tiene mucho sentido, pero bueno, al final sale bien. Y cuando ya parecía que el Real Murcia se volvía a calmar, se volvía a sentar, fue cuando entonces, yo creo que esto es lo más preocupante que nos deja el partido, el Algeciras encontró un hueco muy grande y no fue la única ocasión en la que lo hizo para que rematase solo dentro del área chica prácticamente el lateral izquierdo del club gaditano. Entonces yo creo que esto es lo que más tiene que revisar de cara al siguiente partido, de cara a los playoffs, Fran Fernández, porque le remataron dentro del área pequeña
y no fue la única ocasión. Recuerdo ahora una jugada de Diego Esteban en la que se fue de varios y acabó rematando casi en la esquina del área pequeña. Sí. Bueno, evidentemente casi la más clara, ¿no? De Álvaro Leiva en la segunda parte, que se va de cinco Pero futbolistas. eso era el rico que tenía el Murcia si quería ganar el partido. Pero bueno, sí, como tú comentabas, el gol en contra del Real Murcia al final no deja de ser un fallo de Pedro Benito, porque aquí en No este llega a su caso, marca. en este caso sí que tiene nombre y apellido el error, que es Pedro Benito, porque al final el lateral es la marca del extremo del equipo contrario. Y vimos como Pedro Benito estaba cerrando muy arriba y no terminaba de llegar, y al final Dani Merchant remató muy plácidamente, casi prácticamente en el área pequeña. Pero bueno, eso tampoco quita que a mí Pedro Benito me gustó mucho, quitando Sí. el, el error, por así decirlo, que tuvo en el gol en contra. Y bueno, y al final el Real Murcia ya vimos que como cuando cambió el esquema 4-4-2, lo dijo Fran Fernández, se la jugaba a ir como un 2-por-2, dos pivotes del Real Murcia contra dos mediocentros del Algeciras. Era como un duelo individual en cada jugada. O sea, tuvo que jugar el Real Murcia con ese 4-4-2 con el empate, porque al final el Algeciras cuando robaba el balón no tenía prisa y la movía, no la movía rápido, Pero bien. pero la movía justo en el momento en el que saltaba la presión el Real Murcia y ya generaba el hueco el Algeciras, y con 2-3 pases fáciles, pues al Real Murcia le costaba mucho recuperar el balón. Lo bueno que al final, cuando metes jugadores de calidad arriba y jugadores ofensivos, en cuanto a recuperar el balón, sabes que va a crear un poco de peligro. Ya lo vimos con la entrada de Toral, que ahora comentaremos, y con sobre todo Carlos Rojas, y que vimos el centro del campo, que iba a decir sobre el papel, a priori, titular, que era Moja y Jorge Iriarte a principio de temporada, y me gustaron mucho los dos porque hicieron un trabajazo en recuperación de balón y en elaboración de jugada muy bueno, y eso es lo que tuvo el Real Murcia, que al final se la jugaba en defensa, pero cuando recuperaba el balón tenía jugadores arriba muy peligrosos. Sí, y ya vamos a entrar en la que fue la segunda mitad, una segunda mitad en la que el Real Murcia, Fran Fernández dijo que no, pero daba la sensación de saber el resultado del Ibiza, Sí. y por lo tanto salió con mucha intensidad, igual que al inicio de la primera mitad. Tuvo un par de ocasiones en ese tramo del inicio, pero otra vez se fue apagando, y eso sí que hay que reconocerlo. Y creo que le vinieron bien de nuevo los cambios, sobre todo el de Toral. Dentro de que no fue el mejor partido seguramente de, No, de Antonio Toral, creo que tuvo un par de acciones. Recuerdo ahora mismo un par de bicicletas que hizo en borde del área y acabó centrando bien, buscando a algún compañero que al final no acabó encontrando. Luego también entró Carlos Rojas, otro futbolista de un estilo muy agresivo, de un estilo muy vertical. Y luego, sobre todo, yo creo que el cambio ofensivo por excelencia fue sacar del terreno de juego a Sabeljic en el 85 y meter a Palmer, ya, bueno, echando toda la carne en el asador, ¿no? Y le salió bien a Fran Fernández porque en el 90 encontró un penalti discutido por la gente de Algeciras. Creo, sinceramente, que París toca el balón con la mano. sí, ya está. Sí, no tiene más. Aunque esté en el Se, se suelo, la la, se la agarra, queda. ya está. Y que luego, evidentemente, Dani transformó quien si Bueno, no, bueno. David Flaco. Fíjate en el momento del partido que era, minuto 90, el Real Murcia sabía que ahora mismo era tercero, perdía mucho, sobre todo en la posibilidad de empate, de pasar en el playoff, y no le tembló el pulso al esloveno de ponerle en la escuadra, ¿eh? Sí, Eso un penalti. Aparte que Lucho García se tiró bien, hay que decirlo, sí. pero en Era imparable, sin la más. perspectiva que ha salido un vídeo en redes del fondo sur de cómo clava el balón, eso es una locura, cómo puede meter Flaco ese penalti en el 90, sabiendo lo importante que era. El punto negativo que puede sacar mucha gente es que no se puede llegar a este punto en el minuto 90, ganar el partido con un penalti a una Algeciras que ya dijo Fran Fernández que la Francia no le gusta, de no se juega nada porque hay muchas cosas extradeportivas, pero es que sobre el papel y sobre un aficionado neutro no se juega nada. A ver, yo creo que en este partido no se le puede decir al Murcia que no lo haya No, intentado, no, desde no. luego, pero es cierto que sigue faltando gol. Eso es una realidad evidente que ha tenido el Real Murcia toda la temporada y con la que va a tener que convivir ya de cara a lo que queda, porque evidentemente para 4 partidos como máximo que te quedan no vas a poder cambiarla. Eso sí, creo que, y volvemos a lo que he dicho antes, ya sabiendo o viéndote sabedor de que no eres el mejor equipo a nivel ofensivo, no es un mal equipo en cuanto a número a nivel ofensivo el Murcia, pero no es de los mejores desde luego de la categoría, tienes que basar tus posibilidades de ascenso en la defensa. Y ahí es donde me generó ciertas dudas el Real Murcia, en el sentido de el no saber cuándo hacer, por ejemplo, una falta en esa jugada de Álvaro Oliva en la que prácticamente
pudo haber sido expulsado Quique Cadete, no creo que sea roja, pero No. a lo mejor en una circunstancia un pelín diferente en el que estuviese un poco más vertical, podría haber sido expulsado perfectamente. 2 o 3 acciones más allá del gol en la que te llegaron con relativa facilidad y sobre todo relativa facilidad en el 1 para 1, lo Sí. cual el Real Murcia tiene que estar mucho más intenso, sobre todo porque el equipo al que te van a enfrentar es un equipo que ha metido casi 60 goles esta temporada. Sí, pero que promedia el Nati de Tarragona casi 2 goles por partido, 1,8. Y al final no deja de ser un equipo goleador, el Murcia un equipo que encaja poco, pero va a ser un partido en el que se va a sufrir mucho. Y va, sobre Claro. todo en el nuevo estadio, que se prevé un llenazo. Un lleno. Ujú. Entonces el Real Murcia pues, va a ser que tiene que volver al Real Murcia de las primeras jornadas, de la primera vuelta, que estuvo muy serio defensivamente. Ahí sí que es verdad que a lo mejor no llegaba a las ocasiones, pero en defensa, cuando tú veas el partido te da la sensación de que no iba a ser fácil que el Real Murcia encajase un gol. Y al final el Real Murcia es un equipo que encaja poco y lo va a tener que necesitar, volver a esa rocosidad defensiva y aprovechar la que tiene. Y al final Flaco, que es un jugador que llegó en enero, todo hay que decirlo. Sí. Si le quitamos los goles de Flaco al Real Murcia, habría que ver en qué posición se hubiese quedado. Bueno, no hemos tenido la necesidad de hacer las cuentas No, porque no. al fin y al cabo el Real Murcia ha terminado segundo, lo cual le ha llevado a jugarse un playoff contra el Nastic de Tarragona, el equipo del que estamos hablando, un equipo que no viene en su mejor momento, la verdad, un equipo que ha perdido, bueno, o ha dejado de ganar 3 de los últimos 4 partidos, solo ha ganado 1, un equipo que, como tú comentas, marca muchos goles, pero Sí, también pero encaja encaja muchos mucho. goles, y un equipo que, bueno, pues ha estado incluso cerca de quedarse fuera del playoff hasta último minuto, es decir, es un equipo con unas características muy marcadas, es un equipo que le gusta mucho el buscar la peligrosidad, ¿no? El buscar siempre el gol, pero que atrás sufre mucho y es un equipo, Dani, en principio y a priori, al que el Real Murcia debería ganar sobre el papel. El problema, ¿sabes cuál es? Que el que yo veo, uno de ellos, aparte de que es un equipo muy peligroso, muy ofensivo, es que el Nati de Tarragona ya el año pasado tocó la segunda división con los dedos y viene de jugar un playoff, sabe lo que es perder en el último minuto, sabe lo que es caer de Está más verdad. curtido. Y eso es el miedo que tengo yo, porque al final el Real Murcia lleva 7 años sin jugar un playoff de ascenso a segunda división. Eso es lo que me da miedo, que ya está curtido el Nati de Tarragona. Y otra cosa también es que ha cambiado de entrenador ahora mismo, a falta de, bueno, ya que quedan solamente playoffs. Y eso puede ser un punto negativo para el Nati, pero también puede ser un punto positivo porque ahora mismo no sabes por dónde va a salir ese equipo. Claro. Todo lo que estamos diciendo efectivamente es bajo el anterior entrenador. Ahora no sabemos realmente qué versión nos podemos encontrar del equipo catalán, pero bueno, por ir cerrando un poquito el vídeo, recordamos que el partido se jugará el sábado a las 6:30 y si quieres, Dani, hablamos de lo que fue para nosotros el mejor futbolista del Vale. partido del sábado y con eso yo creo que nos queda un vídeo redondo. En cualquier caso, yo creo que de lo peor sí que más o menos tenemos una idea, lo hemos comentado, la banda izquierda del Real Murcia estuvo floja el otro día, pero a nivel, bueno, de lo mejor que nos pudimos encontrar, yo creo que a Flaccus hay que tenerlo en cuenta, ya no solo por el golazo de último minuto, sino porque en general todos los balones que pasaban por sus botas a nivel ofensivo mejoraba la jugada. La segunda parte de Flaco cayendo ambas bandas, recibiendo por el centro y prácticamente elaborando toda la jugada de ataque, fue llevar el peso prácticamente de todo el ataque del Real Murcia y al final se llevó el gol decisivo. Entonces Flaco tiene que estar sobre la mesa. Y a lo mejor otro jugador que pondré yo sobre la mesa, bueno, David Vicente, siempre está sobre mi mesa. Siempre Asistencia en el mi otro mesa día, siempre además. está David Vicente. Y me gustaron también Jorge Iriarte y Moja. Los meto todos en un 2-1. Sí. Yo pensaba que me iba a salir con Iriarte y yo te iba a decir y Moja también. Sí. Pero bueno, pues Es ya lo has que dicho tú y lo es que juntas. efectivamente estuvieron muy bien los dos centrocampistas. Es verdad que Iriarte completó el partido entero. Por cierto, no estará Carlos Rojas en el partido de ida del playoff debido a una amarilla rigurosa. Sí, y con más razón ahí entra la figura de Antonio Toral, que parece que quiere tener la confianza del joven futbolista para estos playoffs porque al final sabe que es un juego diferencial. Pues efectivamente. Así que bueno, pues con esto nos vamos a despedir en el día de hoy. Volveremos la semana que viene para hablar de lo que ha sido el primer partido de la ida de playoffs en los que el Real Murcia vuelve a intentar conseguir ese ascenso a segunda división después de 7 años. El Real Murcia que podría volver a la segunda categoría del fútbol español después de 11 años. Y nosotros, que evidentemente lo comentaremos todo aquí en Punto Regional, quizá hasta tengamos retransmisión en directo, pero eso todavía hay que gestionarlo, no aseguramos nada, lo informaremos en redes en cualquier caso, y para ello, pues, para enterarse, tienen que estar atentos a nuestras redes, ¿no, Dani? Muy claro. Punto Regional en Twitter, TikTok
Instagram, obviamente aquí en YouTube, que es lo más importante, nuestra página web, nuestros artículos, nuestras crónicas, todo. Y ya sabéis, dar un like, suscribiros y mandárselo a algún amigo que tengáis del Nasty de Tarragona. Ahí está. Adiós. Adiós.